La verdad vino al mundo a través de símbolos e imágenes. El mundo no podía recibir la verdad de ninguna otra forma. El mayor extravío de la humanidad al buscar la verdad es desconocer que la verdad y las más grandes enseñanzas dadas por maestros y seres que han alcanzado la iluminación ha sido a través de símbolos, imágenes y mitología. Según muchos escritos sagrados, esa era la única forma en que un mundo ciego y velado a la verdad podía recibir los grandes misterios ocultos del universo. Interpretar al pie de la letra sin entender la simbología detrás de miles de enseñanzas solo causa confusión, un extravío enorme y la creación de religiones y sectas que al final solo logran mantener prisionero al ser humano. Cuando en escritos sagrados, diferentes religiones y corrientes espirituales encontramos la palabra Padre, la palabra Padre se ha utilizado por milenios para hacer referencia a la gran mente cósmica, un poder universal infinito y eterno que le da vida y sostiene a todo el universo. También se le llama el originador, la fuente, y es un poder que en sí mismo contiene las dos polaridades de energía femenina y masculina en perfecta correlación. La mente humana, cuando no ha sido aún iluminada, es una mente muy pequeña que se le hace bastante difícil comprender los misterios elevados de reinos mucho más superiores. Esta gran mente cósmica, al querer revelar verdad a los seres humanos, tiene que tomar conceptos mucho más pequeños, más terrenales, más aterrizados a nuestra realidad. El creador, por ejemplo, en otras culturas revela sus características de forma diferente, no como un personaje masculino divinizado, sino por ejemplo en el hinduismo, el creador tiene una imagen mucho más diferente. Allí ese creador, por ejemplo, es un ser con múltiples cabezas, con múltiples brazos, lo que nos da una clave que simplemente la divinidad se revela ante las culturas y en diferentes tiempos, con imágenes y simbologías diferentes. Pero una forma en la que siempre se presenta es que dice: yo soy la mente perfecta. Es la forma en que la fuente, el creador, siempre se presenta. El concepto de hijo salvador, muy usados en el catolicismo y protestantismo, son conceptos difíciles de explicar, pero el concepto de hijo y salvador ya están presentes en el universo, incluso miles y miles de años antes al mismo Jesucristo. En los manuscritos del Mar Muerto, en muchas epístolas donde explican el origen del universo, podemos ver que el concepto de hijo y salvador tiene que ver con los procesos de creación cuando la fuente, la gran mente, empieza su creación. Cuando el creador se piensa a sí mismo millones de eones atrás en el tiempo, en la nada completa del universo, este pensamiento sobre sí mismo crea una gran luz. Esta gran luz se concibe como una energía femenina que posteriormente se convertiría en la matriz de todo lo creado. A este primer pensamiento del creador sobre sí mismo se le conoce como barbelo, que emana una gran luz por todo el universo. A todo lo que se produce, a todo lo que se emana de la interacción de la gran mente con su pensamiento en el cosmos se le conoce como hijo único. Es importante recalcar que en este punto aún no existe la materia. A esta interacción entre la gran mente y su pensamiento también se le conoce como logos, como palabra y como salvador. Porque un perfecto proceso cognitivo entre tu mente, tu pensamiento y tu palabra te salva, te restaura, te lleva a la libertad. Y Jesús, por ejemplo, ha sido de los pocos que lograron procesos cognitivos perfectos que lo convirtieron en ese logos, en esa palabra, en ese salvador. Todo esto dado en mitología para que el que quiera entender, entienda. El problema fue tomar la literalidad de que Jesús es el Salvador. Él fue el Salvador de sí mismo y vino a esta tierra a enseñar a otros cómo salvarse. Cómo salvarse me refiero a lograr la libertad y la trascendencia de la materia. El Padre se revela a sí mismo en el Hijo a través de los himnos de la mente. El espíritu es otro concepto muy mal interpretado y se toma como si el Espíritu de Dios fuera casi como un ente fantasmal.
como un ente fantasmal que se mueve de aquí para allá, que entra en las personas, que sale de las personas. Sabemos que el concepto de espíritu es bastante abstracto y difícil de anclar a nuestra concepción humana. Pero epístolas como la de Sostrianos, por ejemplo, nos ayuda a sacar el concepto de las iglesias y entenderlo de una forma más madura. El espíritu es un pensamiento genuino, puro, que proviene de la fuente, de la gran mente, del Creador, del Padre, de Dios. El espíritu es un poder psíquico e intelectual. Intelectual no me refiero con los conocimientos que se puedan adquirir en este mundo a través de libros y universidades. Es cuando conectas con la mente de Dios y obtienes información nueva, revelación, conocimiento, esas partículas de información que llegan a tu mente directamente de la mente del Creador. A eso se le llama espíritu. Pequeñas emanaciones, pequeñas gotas de información o grandes océanos de información, a eso se le llama espíritu. No es lo que han hecho creer las iglesias por mucho tiempo, que un espíritu los tocó, chapalean en el suelo como mensos, se revuelcan de forma loca, desordenada, descontrolada y ridícula. No, eso no es espíritu. Como seres humanos tenemos dos naturalezas. Una es nuestra naturaleza divina y la otra es nuestra naturaleza humana. El alma hace parte de la naturaleza humana. Es básicamente el asiento de nuestra psique, nuestras emociones, personalidad e intelecto. La enfermedad del alma proviene de su desconexión con espíritu. Ya aclaramos anteriormente qué debemos concebir como espíritu. Una persona que solo vive según sus sentidos vive como una bestia. El alma debe ser guiada por el espíritu en todo su caminar por esta vida para que sea considerada como una vida valiosa. Si el alma humana no se hubiera desconectado del espíritu, no existiría la muerte. Esa separación fue el inicio de la muerte. Entender estos conceptos básicos es clave porque muchas veces nos encontraremos con párrafos como: el alma humana debe unirse a su novio, el espíritu, en la cámara nupcial. Este párrafo, tomado literalmente, será muy poco el entendimiento que podemos sacar al respecto. Pero cuando entendemos conceptos como que el alma humana es la psique, que el espíritu es la información genuina que proviene de la fuente, que la cámara nupcial es la glándula pineal, entendiendo estos conceptos, tenemos herramientas mucho más sólidas para transitar el camino a la libertad. Podríamos decir que existen miles de conceptos con unas terribles interpretaciones. Conceptos como arrepentimiento, resurrección, vida eterna, qué es la libertad, qué es la verdad y muchos conceptos más serán algunos de los que estaremos recorriendo.